Millonario saboteó a una cocinera de un restaurante de manera cruel para humillarla frente a todos. Lo que hizo la cocinera dejó a todos sin palabras. Sofía había pasado toda su vida en el pequeño restaurante familiar, un lugar modesto pero lleno de historia, ubicado en el corazón de una ciudad vibrante. Desde niña, había sido la sombra de su abuela, doña Carmen, una mujer sabia que no solo le enseñó los secretos de la cocina, sino también las lecciones más importantes de la vida. Para Sofía, la cocina no era solo un trabajo, sino una manera de conectarse con su pasado y honrar el legado que su abuela había dejado. Cada mañana, mientras preparaba los ingredientes frescos y acomodaba las mesas, Sofía recordaba los momentos que había pasado junto a doña Carmen, las risas compartidas mientras amasaban la masa para el pan, las historias que su abuela le contaba sobre cómo había comenzado el restaurante con apenas unos pesos y mucho esfuerzo. Ese lugar representaba todo para Sofía y ella no podía imaginar su vida fuera de esas 4 paredes. Todo lo que hacía allí lo hacía pensando en honrar esa memoria. Sin embargo, las cosas estaban cambiando, y no para bien. Sofía había escuchado rumores de que el restaurante había sido vendido, pero no sabía a quién. El nuevo dueño no había hecho acto de presencia aún, pero todos los empleados estaban inquietos. ¿Qué pasará con nosotros?, se preguntaban constantemente, creando un ambiente de incertidumbre. Sofía intentaba mantener la calma, confiando en que el restaurante seguiría siendo lo que siempre fue. Un lugar acogedor para la comunidad, donde la gente llegaba a sentirse como en casa. Una tarde, mientras terminaba de organizar las cuentas del día, la puerta del restaurante se abrió de golpe. Un hombre de traje elegante, con una expresión fría y calculadora, entró seguido de 2 asistentes. Era como si la presencia del hombre hubiera cambiado la atmósfera del lugar. ¿Quién es Sofía?, preguntó en voz alta, sin molestarse en ocultar su tono autoritario. «Soy yo», respondió Sofía, limpiándose las manos en el delantal mientras avanzaba hacia él. El corazón le latía con fuerza, pero mantuvo la calma. «¿En qué puedo ayudarlo?». El hombre la miró de arriba a abajo, como si estuviera evaluando cada detalle de su apariencia. «Soy Arturo Salazar, el nuevo propietario de este lugar». El corazón de Sofía dio un vuelco. Así que era cierto, el restaurante ahora pertenecía a alguien más. «Mucho gusto, señor Salazar. Este restaurante ha sido de mi familia por generaciones. Espero que podamos trabajar juntos para mantener su esencia. Es un lugar que significa mucho para mí». Arturo soltó una risa seca. «¿Mantener su esencia?», repitió con desprecio. «Voy a ser claro, Sofía. Este lugar necesita una transformación. Quiero convertirlo en un restaurante de alta gastronomía, algo que atraiga a la élite de la ciudad. Ya no habrá espacio para lo familiar o lo acogedor. Si decides quedarte, tendrás que adaptarte a mis condiciones». Las palabras de Arturo resonaban como un golpe. Sofía sentía que su mundo se tambaleaba, pero trató de mantenerse firme. «Este restaurante ha sido parte de mi vida desde siempre. No sé si compartimos la misma visión, pero estoy dispuesta a escuchar sus propuestas». Arturo sonrió, pero no era una sonrisa amable, sino una llena de arrogancia, una que dejaba claro que para él, ella no era más que un obstáculo. «Perfecto, entonces vamos a poner a prueba tus habilidades. Estoy organizando un evento importante en 2 semanas. Quiero que seas la chef principal de esa noche. Tendremos invitados importantes, críticos gastronómicos y empresarios de alto nivel. Será una gran oportunidad para demostrar de qué estás hecha». Sofía asintió, aunque algo en el tono de Arturo no le inspiraba confianza. «Haré lo mejor que pueda. El menú estará a la altura de lo que espera». «Eso espero», dijo Arturo antes de girarse para salir del restaurante. «Recuerda, en 2 semanas. No hay margen de error». Cuando la puerta se cerró tras él, Sofía sintió una mezcla de emociones. Por un lado, estaba emocionada por el desafío. Sabía que tenía el talento necesario para impresionar a cualquier invitado. Pero por otro lado, no podía ignorar la sensación de que Arturo no era un hombre que jugara limpio. La forma en que la había mirado, con desdén, como si ella no fuera más que una pieza en su gran plan, la llenaba de dudas.
Sabía que no sería fácil trabajar bajo sus órdenes, y mucho menos complacer a una élite acostumbrada a la alta gastronomía, pero si había algo que Sofía había aprendido de su abuela, era a no dejarse intimidar por los desafíos. Esa noche, mientras cerraba el restaurante y caminaba por las calles solitarias de la ciudad, Sofía recordó las palabras de su abuela. La cocina es un acto de amor, pero también de resistencia. No importa quién intente detenerte, tú sigue cocinando con el corazón. Esas palabras le dieron fuerzas. Sabía que no sería fácil, pero sin importar lo que Arturo Salazar planeara, ella estaba decidida a defender lo que su familia había construido con tanto esfuerzo y amor a lo largo de los años. Para Sofía, no se trataba solo de cocinar, sino de preservar el legado de su abuela y demostrarle al mundo que no se necesitaba un gran nombre o dinero para hacer algo extraordinario. Arturo Salazar había construido su imperio empresarial a base de tácticas despiadadas y decisiones calculadas. Su reputación en el mundo de los negocios era impecable, aunque no precisamente por ser querido, sino por su habilidad para aplastar a cualquier competidor que se interpusiera en su camino. Para él, el restaurante familiar que acababa de adquirir era solo una pequeña parte de un plan más grande. Convertirlo en un símbolo de exclusividad y lujo, algo que las élites de la ciudad no pudieran ignorar. Sin embargo, había algo en Sofía que le generaba un particular desprecio. Arturo, acostumbrado a imponer su voluntad, no podía soportar la idea de que una simple cocinera, criada en un restaurante modesto, pudiera mantener algún tipo de autoridad o influencia sobre lo que él ahora consideraba suyo. En su mente, ya había decidido que no había lugar para ella en su nuevo establecimiento de alta gastronomía. Fue entonces cuando ideó el plan. Sabía que Sofía tenía una conexión emocional con el restaurante, lo que la hacía vulnerable. ¿Qué mejor manera de demostrar su poder que humillándola frente a todos? Arturo organizó un evento de gala en el que estarían presentes los más importantes críticos gastronómicos, empresarios y celebridades de la ciudad. Un evento que, bajo cualquier otra circunstancia, sería una oportunidad para cualquier chef de demostrar su talento. Pero Arturo tenía otros planes. Sentado en su lujosa oficina, Arturo observaba la lista de invitados con una sonrisa maliciosa. La noche del evento, él aseguraría que Sofía fallara estrepitosamente. Ya había dado instrucciones claras a sus asistentes para que intercambiaran los ingredientes principales de los platos de Sofía, lo que garantizaba que los sabores no se mezclaran correctamente y que el resultado final fuera un desastre. Será interesante ver cómo se las arregla, pensó Arturo mientras firmaba algunos documentos. No se trataba solo de sabotear el evento, sino de aplastar el orgullo de Sofía. El hecho de que ella intentara mantener la esencia del restaurante familiar lo irritaba. En su mundo, el éxito no se lograba con buenas intenciones, sino con decisiones frías y calculadas. Y él estaba decidido a hacerle entender eso a Sofía de la manera más dura posible. Esa misma tarde, mientras Arturo ultimaba los detalles del evento, Sofía y su equipo de cocina trabajaban sin descanso en el restaurante. A pesar de las dudas que rondaban su mente, Sofía se aferraba a la idea de que su talento y esfuerzo serían suficientes para impresionar a los invitados. Había pasado horas perfeccionando el menú, seleccionando cuidadosamente los ingredientes y planeando cada detalle para asegurarse de que todo saliera a la perfección. Arturo, por su parte, se mantenía a distancia, observando en silencio los preparativos, esperando el momento adecuado para ejecutar su plan. Mientras caminaba por el restaurante esa tarde, inspeccionando cada rincón, su mirada se posó en Sofía, quien estaba concentrada en la cocina. ¡Qué patético!, murmuró para sí mismo. No podía esperar a verla fracasar frente a todos. Con el evento cada vez más cerca, Arturo se reunió con sus asistentes en privado. «Ya saben lo que tienen que hacer», dijo en un tono bajo pero firme. «Asegúrense de que los ingredientes principales estén cambiados justo antes de que empiece el servicio. Quiero que sea sutil, que ella no se dé cuenta hasta que sea demasiado tarde para corregirlo». Los asistentes asintieron, sabiendo que no podían fallar en las instrucciones de su jefe. Para ellos, era solo un trabajo más, una orden que cumplir sin cuestionar las consecuencias.
Cuando la noche del evento llegó, el restaurante estaba irreconocible. Las mesas, decoradas con elegancia, lucían manteles blancos impecables, candelabros centelleantes y arreglos florales sofisticados. Los invitados comenzaron a llegar, vistiendo trajes de gala y vestidos de diseñador, llenando el lugar con conversaciones en tonos bajos y risas discretas. Arturo, siempre impecablemente vestido, los recibía con una sonrisa calculada, presentando el evento como una experiencia culinaria inolvidable. Mientras tanto, en la cocina, Sofía y su equipo trabajaban con precisión. La presión era enorme, pero ella se sentía preparada. Era su momento para demostrar lo que había aprendido durante tantos años trabajando en el restaurante familiar junto a su abuela. Todo saldrá bien, se decía a sí misma mientras revisaba los platos una última vez antes de enviarlos a las mesas. Lo que Sofía no sabía era que, en ese mismo instante, los asistentes de Arturo estaban ejecutando el plan. Mientras ella se ocupaba de los últimos detalles, ellos reemplazaban discretamente los ingredientes clave de sus platos. Lo hacían con una eficiencia sorprendente, asegurándose de que todo se viera exactamente igual, pero sabiendo que el sabor sería un desastre. El reloj marcaba el inicio del evento. Los invitados ya estaban sentados y las expectativas eran altas. Los críticos gastronómicos se inclinaban hacia adelante en sus asientos, listos para evaluar cada bocado. Arturo, sentado en una mesa central, miraba con una mezcla de satisfacción y expectación. Cuando los primeros platos salieron de la cocina, Sofía sentía una mezcla de orgullo y nervios. No podía imaginar lo que estaba por venir. Sofía siempre había creído en su habilidad para manejar la presión en la cocina. A lo largo de los años había aprendido a mantenerse tranquila incluso en los momentos más caóticos. Pero esa noche, la presión era diferente. Sabía que no solo estaba cocinando para un grupo de invitados, estaba cocinando para críticos gastronómicos que podían elevar o destruir su reputación con una sola palabra. Además, sentía los ojos de Arturo sobre ella, como si estuviera esperando que cometiera un error. Desde el momento en que llegó al restaurante esa tarde, el ambiente era distinto. Había un aire de tensión en el equipo. Los meseros y ayudantes se movían con rapidez, ajustando los últimos detalles antes de la llegada de los invitados. Las mesas estaban perfectamente dispuestas, con vajillas finas y copas de cristal que brillaban bajo la luz tenue de los candelabros. Todo parecía en su lugar, pero Sofía no podía sacudirse la sensación de que algo no estaba bien. A medida que se acercaba la hora del evento, Sofía comenzó a revisar cada uno de los platos que había planeado con tanto cuidado. Pasó lista de los ingredientes, verificando que todo estuviera perfecto. El menú que había diseñado era una mezcla de sabores tradicionales mexicanos con un toque contemporáneo, algo que sabía que los críticos apreciarían. No obstante, a pesar de todo el esfuerzo que había puesto en la preparación, una sombra de duda se cernía sobre ella. Era como si una voz interna le advirtiera que tuviera cuidado. «Todo está listo», le dijo uno de sus ayudantes, nervioso. «Los primeros platos están a punto de salir». Sofía asintió, tratando de calmar a su equipo. «Recuerden, todo lo que hacemos aquí, lo hacemos con el corazón. No se trata solo de comida, es nuestra historia lo que estamos sirviendo en estos platos». Sus palabras parecieron calmar un poco el nerviosismo en la cocina, pero aún sentía una extraña inquietud. Era como si Arturo estuviera preparando algo más que una simple cena de gala. Durante la tarde, lo había visto observando de reojo, hablando en voz baja con sus asistentes, pero no le dio demasiada importancia en ese momento. Ahora, mientras se acercaba el inicio del servicio, esa sensación de incomodidad se hacía más fuerte. El primer plato que servirían era un ceviche de mariscos con un toque de cítricos y chile, una receta que Sofía había perfeccionado a lo largo de los años. Sabía que era un plato seguro, algo que siempre impresionaba a los clientes del restaurante. Pero cuando probó el primer bocado para asegurarse de que todo estuviera en orden, algo no sabía bien. Los sabores no se mezclaban como deberían. «¿Qué está pasando?», murmuró Sofía, mientras probaba de nuevo. El ceviche tenía un sabor ácido, pero no el tipo de acidez que debía tener. Algo estaba mal.
Revisó los ingredientes y notó que el tipo de limón que había usado no era el que había solicitado. «Esto no es lo que pedí», dijo con voz firme, mirando a su equipo. «Es lo que nos trajeron, Sofía», respondió uno de los cocineros, visiblemente preocupado. «Y lo trajeron esta mañana». Sofía sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo era posible que se hubiera cometido un error tan básico? En su mente, empezó a atar cabos. Las conversaciones de Arturo, las miradas sospechosas, la repentina entrega de ingredientes incorrectos. Estaba claro que esto no era una simple coincidencia. El segundo plato, un mole tradicional que había preparado con el máximo cuidado, también había sido afectado. Los chiles que había pedido fueron sustituidos por una variedad diferente, cambiando completamente el sabor del platillo. Esto ya no era un error menor. Era evidente que alguien estaba intentando sabotearla. «No puede ser», exclamó Sofía, intentando mantener la compostura frente a su equipo, que ahora la miraba con preocupación. Sabía que si no encontraba una solución pronto, su reputación estaría en juego. Respiró hondo y trató de pensar con claridad. No había tiempo para lamentarse. La cocina estaba llena de actividad y los meseros ya esperaban para llevar los primeros platos a las mesas. No podía permitirse un error en ese momento tan crítico. Entonces, decidió improvisar. Sofía, confiando en su experiencia y creatividad, comenzó a ajustar los platos sobre la marcha, utilizando lo que tenía a su disposición para corregir los sabores. «Cambiemos el enfoque del ceviche», ordenó, con una calma que sorprendió a su equipo. «Agreguemos más frescura con cilantro y un toque de naranja. Y para el mole, usaremos menos chiles y ajustaremos la intensidad con chocolate amargo. Vamos, equipo, no hay tiempo que perder». Sus cocineros, aunque tensos, siguieron sus instrucciones al pie de la letra. El reloj avanzaba y el servicio estaba por comenzar. Sofía sentía el peso del tiempo en cada movimiento que hacía, pero no dejó que la ansiedad la venciera. Sabía que esta era su única oportunidad de salvar la noche. Cuando los primeros platos estuvieron listos, los meseros rápidamente los llevaron a las mesas. Sofía observó desde la cocina mientras los invitados comenzaban a probar las primeras entradas. Sus corazones latían al unísono con cada bocado que daban los comensales. Desde la distancia, veía a los críticos hablando entre ellos, sus expresiones difíciles de descifrar. Arturo, sentado en la mesa principal, sonreía de lado, esperando que la catástrofe se desatara. No podía esperar a ver la cara de Sofía cuando todo se viniera abajo. Pero ella, en el fondo de la cocina, se mantenía serena, lista para enfrentarse a cualquier obstáculo que se presentara. El restaurante brillaba con una elegancia que pocas veces había tenido. La luz tenue de los candelabros, las mesas impecablemente dispuestas y el murmullo refinado de los invitados daban al lugar un aire de exclusividad. Para muchos, era difícil imaginar que ese lugar alguna vez había sido un pequeño restaurante familiar. Ahora, gracias a los cambios impuestos por Arturo, todo parecía un escenario digno de la alta gastronomía. Sofía, desde la cocina, podía escuchar las conversaciones apagadas y las risas sofisticadas de los invitados. Cada sonido que provenía del comedor aumentaba su tensión. Sabía que esa noche era decisiva no solo para ella, sino también para el futuro del restaurante. Mientras revisaba los últimos platos, intentaba concentrarse en lo que podía controlar: los sabores, la presentación y, sobre todo, su habilidad para improvisar. A pesar de la tensión, Sofía sabía que debía mantener la compostura. Su equipo de cocina dependía de su liderazgo, y cualquier señal de nerviosismo de su parte podría afectar la moral de todos. «Lo tenemos bajo control», se repetía en silencio, mientras ajustaba los platos con movimientos precisos, pero en el fondo no podía ignorar la sensación de que algo iba a salir mal. En el comedor, los invitados ocupaban sus asientos con elegancia. Entre ellos había críticos gastronómicos de renombre, empresarios y personalidades de la ciudad. Todos esperaban una experiencia culinaria única, y la expectativa era palpable. Arturo, sentado en una mesa central, observaba cada detalle con ojos calculadores. Su plan estaba en marcha, y estaba convencido de que esa noche marcaría el fin de la carrera de Sofía.
Su sonrisa maliciosa se ensanchaba cada vez que un nuevo plato era llevado a las mesas. Los primeros platillos, aunque modificados por la rápida improvisación de Sofía, comenzaron a llegar a los invitados. Los meseros, vestidos impecablemente, se movían con precisión, sirviendo las entradas con cuidado. Los platos parecían perfectos a simple vista, pero Sofía sabía que no todo estaba bajo control. Aún no podía sacudirse la incertidumbre de si su improvisación sería suficiente para impresionar a tan distinguidos paladares. Desde la cocina, Sofía observaba con atención mientras los comensales probaban los primeros bocados. Cada movimiento de los invitados parecía ralentizarse para ella, como si el tiempo se hubiera detenido en ese preciso instante. Podía ver cómo algunos llevaban los cubiertos a sus bocas, sus expresiones aún indescifrables para ella. Arturo, quien ya anticipaba el desastre, estaba listo para ver las caras de desaprobación de los invitados. Sabía que los ingredientes que habían cambiado no producirían el resultado que Sofía había esperado. Estaba convencido de que su plan había funcionado a la perfección. Sin embargo, conforme los segundos pasaban, algo inesperado sucedió. Uno de los críticos gastronómicos, conocido por ser implacable en sus reseñas, tomó un bocado de su plato y luego dejó el tenedor con cuidado sobre la mesa. Sus ojos, que hasta ese momento habían estado llenos de indiferencia, se iluminaron. Giró su cabeza hacia el crítico sentado a su lado y ambos intercambiaron una mirada de sorpresa. «¿Qué es esto?», murmuró el crítico mientras tomaba otro bocado con una mezcla de sorpresa y deleite en su rostro. Sofía, desde la distancia, pudo ver el pequeño cambio en la postura de los críticos. Sabía leer a las personas, y esas miradas de sorpresa no eran el resultado esperado por Arturo. Aunque su corazón seguía latiendo con fuerza, comenzó a sentir un pequeño rayo de esperanza. Tal vez, solo tal vez, su improvisación había logrado salvar la noche. Los murmullos entre los invitados comenzaron a aumentar. Las conversaciones, que antes eran solo formales intercambios de cortesía, se transformaron en comentarios sobre los sabores únicos que estaban experimentando. «Esto es excepcional», escuchó Sofía que alguien decía al fondo del comedor. «Nunca había probado algo igual», dijo otro. Arturo, aún sentado en su mesa, empezó a notar el cambio en el ambiente. Lo que había comenzado como una velada en la que esperaba una humillación pública para Sofía, estaba tomando un giro inesperado. Los elogios comenzaron a llegar con más fuerza, y lo que era peor para él, los críticos que había invitado para asegurarse de que destruyeran la reputación de Sofía, ahora parecían impresionados. Uno de los meseros entró rápidamente a la cocina para hablar con Sofía. «Los invitados están encantados con la comida», le dijo, con una sonrisa en el rostro. «Todos están hablando sobre los sabores únicos que preparaste». Sofía apenas podía creer lo que escuchaba. Después de todo el caos y la tensión, su creatividad y su capacidad para adaptarse en el último minuto parecían haber dado resultado. Aunque no todo había salido como lo planeó originalmente, su improvisación había logrado cautivar a los paladares más exigentes de la ciudad. Arturo, por su parte, comenzaba a sentir una creciente frustración. No podía entender cómo Sofía había logrado salir airosa de la situación. Había hecho todo lo posible para sabotearla, para asegurarse de que fracasara delante de todos. Y ahora, en lugar de aplausos para su caída, estaba siendo testigo de su triunfo. Cada elogio que escuchaba se sentía como una daga clavada en su orgullo. Con el paso de los minutos, los platos seguían siendo servidos y los invitados no dejaban de expresar su asombro. Algunos incluso pedían hablar personalmente con Sofía, ansiosos por conocer a la talentosa chef que había creado esa experiencia culinaria. Para Arturo, la velada estaba resultando ser un completo desastre, pero para Sofía era el inicio de algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Arturo no podía creer lo que estaba sucediendo. Había planeado cada detalle de esa noche para que Sofía fracasara estrepitosamente, para que su prestigio quedara destruido frente a la élite de la ciudad. Pero todo parecía haberse vuelto en su contra. Los elogios continuaban,
Los invitados mostraban genuino entusiasmo y los críticos gastronómicos, que normalmente eran fríos e implacables, comenzaban a hablar entre ellos sobre lo impresionados que estaban con la creatividad de los platos. El plan que había tramado con tanto cuidado se estaba desmoronando ante sus propios ojos, y no podía permitirlo. No esa noche. En un impulso, Arturo se levantó de su asiento y caminó con paso decidido hacia la cocina. Los invitados lo vieron pasar, pero él no prestó atención a las miradas curiosas. Todo lo que podía pensar era en cómo retomar el control de la situación. Sentía la necesidad urgente de confrontar a Sofía, de hacerle entender que no importaba cuán bien lo hubiera hecho esa noche, porque él era quien tenía el poder. Al entrar en la cocina, encontró a Sofía supervisando los últimos platos que estaban a punto de salir. Estaba concentrada, pero irradiaba una calma que lo enfurecía aún más. ¿Cómo podía estar tan tranquila cuando él había hecho todo lo posible para sabotearla? Sofía, llamó Arturo en un tono frío. Los cocineros alrededor de ella se detuvieron por un momento, sorprendidos por su abrupta entrada, pero continuaron trabajando al ver que Sofía mantenía su compostura. «Señor Salazar», respondió Sofía, levantando la vista de los platos. Sabía que algo se estaba gestando. Arturo no era el tipo de hombre que felicitaría a alguien por hacer un buen trabajo, y su tono no indicaba nada bueno. Arturo se acercó, su expresión endurecida. «No sé cómo lograste salirte con la tuya esta noche, pero no te equivoques. Este lugar es mío, y nada de lo que hagas cambiará eso. Puedo destruirte con una sola palabra. No deberías haberte esforzado tanto. Esta es una batalla que no puedes ganar». Sofía lo miró fijamente, sintiendo la tensión en el aire, pero no dejó que sus palabras la afectaran. Sabía que él estaba molesto, porque las cosas no habían salido como esperaba. Sabía que había intentado sabotearla, pero lo que Arturo no entendía era que ella no estaba allí solo por una noche de éxito. Estaba defendiendo algo mucho más importante, el legado de su familia. «No estoy aquí para pelear, señor Salazar», dijo Sofía con calma. «Estoy aquí para cocinar, para hacer lo que sé hacer mejor, y esta noche mi trabajo ha hablado por sí solo». Arturo frunció el ceño, claramente irritado por su respuesta tranquila. «¿De verdad crees que un par de elogios van a salvarte? Soy yo quien controla este lugar y puedo hacer que pierdas todo en un instante». Sofía respiró hondo antes de responder. «Puede que tenga el poder sobre este edificio, pero no sobre mi reputación. Esta noche los invitados han disfrutado de mi comida. No pueden quitarme eso». Arturo apretó los puños, conteniendo su frustración. Sabía que tenía razón, al menos en parte. Los elogios que había escuchado eran reales, y por mucho que lo odiara, no podía cambiar la opinión de los críticos con una simple amenaza. Sin embargo, su orgullo herido no le permitiría retroceder tan fácilmente. «Tal vez hayas tenido suerte esta noche, Sofía», dijo con una sonrisa torcida, «pero esta es solo la primera batalla. No descansaré hasta verte fuera de aquí, arruinada y sin nada. Disfruta de esta pequeña victoria mientras puedas». Antes de que Sofía pudiera responder, Arturo se giró bruscamente y salió de la cocina, dejando una estela de tensión a su paso. Los cocineros que habían presenciado la conversación permanecieron en silencio, esperando ver cómo reaccionaría Sofía. Pero ella, en lugar de dejarse afectar por las amenazas de Arturo, se concentró en lo que era importante: asegurarse de que el servicio continuara sin problemas. «Vamos, equipo», dijo retomando el control. «Tenemos invitados esperando. Sigamos haciendo lo que mejor sabemos hacer». Los cocineros asintieron y con renovada determinación continuaron trabajando. Sabían que esa noche no solo era importante para Sofía, sino para todos ellos. Había algo inspirador en la forma en que ella manejaba la presión, y eso les daba fuerzas para seguir adelante. Mientras los platos finales salían de la cocina, Sofía sentía que, a pesar de las amenazas de Arturo, había logrado algo importante esa noche. Había demostrado su habilidad, su capacidad para superar los obstáculos y, lo más importante, había defendido el legado de su abuela. No iba a dejar que un hombre como Arturo destruyera lo que tanto esfuerzo les había costado construir. Los últimos invitados comenzaron a despedirse.
agradeciendo la experiencia culinaria y alabando el talento de la chef. Los críticos gastronómicos tomaron nota de los detalles, sabiendo que escribirían reseñas que podrían catapultar a Sofía a un nivel completamente nuevo. Arturo, por su parte, se mantenía en silencio en su mesa, observando con desprecio cómo todo su plan se desmoronaba. Pero Sofía sabía que la batalla no había terminado. Arturo había dejado claro que no se detendría hasta verla fracasar, y aunque había logrado salvar la noche, las verdaderas dificultades apenas comenzaban. Sofía se quedó un momento en la cocina, reflexionando sobre la confrontación con Arturo. Las palabras de él resonaban en su mente. No descansaré hasta verte fuera de aquí, arruinada y sin nada. Sin embargo, en lugar de sentirse intimidada, esas palabras solo reforzaron su determinación. Sabía que estaba luchando por algo más que su carrera como chef. Estaba defendiendo el legado de su abuela, algo que Arturo jamás podría comprender. Ella no se rendiría tan fácilmente. Los últimos invitados seguían en el comedor, conversando sobre la experiencia que habían vivido. Los críticos gastronómicos, que habían llegado con expectativas de ser impresionados, ahora se inclinaban hacia adelante, compartiendo sus opiniones sobre los platos. Algunos tomaban notas frenéticamente, mientras otros intercambiaban miradas de aprobación. Sofía, observando desde la cocina, sabía que la noche había sido un éxito inesperado. Sin embargo, sentía que aún no podía bajar la guardia. Había algo en la forma en que Arturo la miraba, en la furia contenida detrás de su sonrisa, que le decía que esto no era el final. Sabía que él no se detendría hasta verla fracasar de manera irremediable. Por eso, a pesar de las felicitaciones y los elogios que estaba recibiendo, Sofía seguía sintiendo una tensión interna. El verdadero reto estaba por venir. Mientras revisaba los platos finales antes de que salieran a las mesas, uno de sus cocineros se le acercó con una sonrisa tímida. «Sofía, no sé cómo lo hiciste, pero salvaste la noche. Cuando descubriste lo de los ingredientes cambiados, pensé que todo estaba perdido». Sofía asintió, agradecida por las palabras de su compañero. «No podemos controlar todo lo que pasa, pero siempre podemos controlar cómo respondemos», respondió. «Y hoy demostramos que, pase lo que pase, este equipo es capaz de adaptarse». La improvisación que había hecho en los platos no era algo que cualquiera pudiera lograr. Sofía había utilizado años de experiencia y creatividad para transformar una situación que parecía condenada al fracaso en un éxito rotundo. Sin embargo, sabía que no todo el mundo tenía esa capacidad, y no podía evitar preguntarse quién en su equipo había sido lo suficientemente ingenuo como para dejar que los ingredientes fueran cambiados sin darse cuenta. Sofía decidió que después del evento hablaría con su equipo, no para culpar a nadie, sino para asegurarse de que algo así no volviera a ocurrir. Sabía que Arturo no se detendría allí, y si quería estar preparada para lo que vendría, tendría que estar aún más atenta en el futuro. Cuando los meseros comenzaron a llevar los últimos postres a las mesas, Sofía sintió que el final de la noche estaba cerca. Observó con satisfacción cómo los comensales saboreaban sus creaciones, disfrutando de cada bocado. Pero justo cuando pensaba que todo había terminado, uno de los críticos se levantó de su asiento y pidió la palabra. «Quisiera felicitar personalmente a la chef», dijo en voz alta, captando la atención de todos en la sala. «Lo que hemos probado esta noche no es solo una demostración de talento, sino de creatividad y adaptación. En el mundo de la alta gastronomía, no se trata solo de seguir una receta. Se trata de saber cómo enfrentar los imprevistos, y lo que hemos presenciado aquí es un ejemplo brillante de eso». Los invitados comenzaron a aplaudir, sorprendiendo a Sofía, quien no esperaba recibir ese tipo de reconocimiento público. Mientras los aplausos resonaban en la sala, Arturo, sentado en su mesa, observaba con una expresión de pura frustración. Su plan había fallado estrepitosamente, y ahora veía cómo la chef que tanto había despreciado se ganaba el respeto de la élite de la ciudad. Sofía, con humildad, salió de la cocina para recibir el reconocimiento. Su equipo la alentó con una sonrisa, y los invitados continuaron aplaudiendo mientras ella caminaba hacia el centro del comedor. Cuando llegó al frente, el crítico extendió su mano.
Felicidades, Chef Sofía. No solo has impresionado con tus sabores, sino que has demostrado una habilidad que pocos tienen, convertir una crisis en una oportunidad. Sofía estrechó su mano, agradecida. Muchas gracias. Todo el mérito es de mi equipo, que trabajó conmigo para asegurarse de que todo saliera bien, a pesar de los desafíos. El crítico asintió, pero insistió. El mérito de un buen líder es saber guiar a su equipo, y tú lo has hecho de manera ejemplar. Estoy seguro de que escucharemos mucho más de ti en el futuro. Después de unas breves palabras de agradecimiento, Sofía regresó a la cocina, sintiéndose más fuerte y más segura de su capacidad. Sabía que Arturo no se detendría, pero también sabía que tenía la habilidad, la creatividad y el equipo para superar cualquier obstáculo que él intentara poner en su camino. Esa noche, no solo había cocinado para salvar su reputación, sino para demostrar que, a pesar de los sabotajes, su talento era innegable. Mientras el evento llegaba a su fin, Arturo observaba desde la distancia, sin decir una palabra más. Su plan había fracasado, pero eso no significaba que se rendiría. Había sido derrotado esta vez, pero en su mente ya planeaba su próximo movimiento. Sabía que tendría que ser más cuidadoso, más astuto, si quería destruir a Sofía y recuperar el control completo del restaurante. Pero lo que Arturo no podía prever era la fortaleza de Sofía. Ella no solo había superado los desafíos de esa noche, sino que estaba preparada para todo lo que viniera. En el fondo de su ser, Sofía sabía que su abuela estaría orgullosa de ella. Había hecho lo que siempre le enseñó, cocinar con el corazón, y eso era algo que Arturo jamás podría quitarle. La noche había sido un éxito rotundo, algo que ni Sofía ni su equipo habrían imaginado después de los contratiempos con los ingredientes. Los invitados, fascinados por la improvisación que había logrado transformar los platillos, seguían comentando entre ellos sobre la habilidad de la chef para superar la situación. Los aplausos continuaban resonando en la sala, y Sofía sintió una oleada de satisfacción y alivio. Sin embargo, mientras los últimos comensales disfrutaban de los postres, Arturo, sentado en la mesa central, permanecía en silencio, con los ojos fijos en Sofía. Su frustración era palpable, pero la sonrisa forzada en su rostro no dejaba entrever la tormenta de pensamientos que lo consumían. Había fallado en humillarla, y el plan que había ideado con tanto cuidado se había derrumbado. Para Arturo, no había mayor humillación que perder el control, y esa noche, Sofía había ganado la partida. Los elogios continuaban llegando de todas partes. Algunos críticos se acercaban personalmente a la cocina para felicitar al equipo, mientras otros comenzaban a escribir en sus notas detalles sobre la experiencia culinaria que acababan de presenciar. Sofía, aunque exhausta, seguía sonriendo y agradeciendo cada palabra de apoyo. Sabía que esa noche había sido un punto de inflexión en su carrera, pero también era consciente de que las verdaderas batallas estaban aún por venir. El crítico gastronómico que había elogiado públicamente a Sofía se acercó nuevamente a ella antes de retirarse. «Chef, esta cena ha sido una revelación. No he probado algo tan sorprendente en años. No solo por los sabores, sino por cómo has manejado las dificultades de la noche. Se nota que tienes una capacidad impresionante para adaptarte». «Muchas gracias», respondió Sofía con humildad. «No hubiera sido posible sin mi equipo». «Estoy seguro de que veremos mucho más de ti en el futuro», dijo el crítico, asintiendo con una sonrisa. «Te has ganado un lugar entre los mejores de esta ciudad. ¡Felicitaciones!». Cuando el crítico se fue, Sofía se quedó un momento sola en la cocina, respirando hondo y reflexionando sobre lo que había sucedido esa noche. A pesar del éxito, no podía evitar sentir un nudo en el estómago. Sabía que Arturo no se quedaría de brazos cruzados después de esto. Él era el tipo de hombre que no aceptaba la derrota, y el hecho de que su plan hubiera fracasado solo lo haría más peligroso. Mientras los últimos invitados se despedían, uno de los meseros se acercó rápidamente a Sofía, con una expresión seria en el rostro. «Chef, uno de los invitados quiere hablar contigo en privado. Parece que es importante». Sofía frunció el ceño, intrigada. «¿Quién es?».
El señor Salazar, respondió el mesero, bajando la voz. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que Arturo no había terminado con ella, pero no esperaba que quisiera hablar tan pronto después de lo que había pasado. Sin embargo, decidió enfrentarlo. No podía mostrar debilidad, no después de haber salido victoriosa esa noche. Con pasos firmes, salió de la cocina y se dirigió hacia la mesa donde Arturo la esperaba. Él estaba sentado solo, con una copa de vino en la mano, su mirada fija en el líquido oscuro que giraba lentamente dentro del cristal. Cuando la vio acercarse, levantó la vista y sonrió de una manera que a Sofía le pareció inquietante. «Has hecho un buen trabajo esta noche, Sofía», dijo Arturo, con un tono que no era del todo sincero. «No puedo negar que lograste impresionar a todos, a pesar de las dificultades». «Gracias», respondió Sofía, manteniendo su compostura. «Hicimos lo mejor que pudimos, dadas las circunstancias». Arturo dejó la copa de vino sobre la mesa y la miró directamente a los ojos. «Pero no te equivoques, esto no ha terminado. Lo que sucedió aquí esta noche no cambiará el hecho de que este restaurante es mío, y haré lo que sea necesario para transformarlo en lo que quiero que sea». Sofía respiró hondo, manteniendo la calma a pesar de la amenaza en sus palabras. «Entiendo que usted sea el dueño, señor Salazar, pero yo también tengo algo que proteger. Este lugar no es solo un restaurante para mí. Es el legado de mi familia y no voy a dejar que lo destruya». La sonrisa de Arturo desapareció por un momento, reemplazada por una expresión más fría. «El legado de tu familia no significa nada para mí. Solo veo una oportunidad de negocio. Y te lo advierto, si piensas que esta pequeña victoria significa algo, te equivocas. Yo siempre gano». Sofía lo miró fijamente, sintiendo la intensidad de la tensión entre ellos. Sabía que Arturo era un hombre peligroso, pero también sabía que no podía dejarse intimidar. «Puede que siempre gane en los negocios, señor Salazar, pero aquí no se trata solo de negocios. Aquí se trata de personas, de lo que significa este lugar para la comunidad, para quienes hemos trabajado aquí toda la vida, y eso es algo que el dinero no puede comprar». Arturo se levantó lentamente, todavía mirándola con frialdad. «Veremos cuánto tiempo puedes mantener esa actitud. Yo tengo los recursos, el poder y la influencia. Tú solo tienes tus habilidades, y tarde o temprano, eso no será suficiente». Sofía no respondió. Sabía que cualquier palabra en ese momento solo avivaría más la tensión. En lugar de eso, se mantuvo firme, observando cómo Arturo se alejaba de la mesa y salía del restaurante. Sentía una mezcla de emociones, alivio por haber sobrevivido a la noche, pero también preocupación por lo que vendría. Arturo había dejado claro que no se rendiría tan fácilmente, y Sofía sabía que tendría que estar preparada para lo que fuera que él planeara a continuación. Mientras los últimos empleados comenzaban a limpiar el comedor, Sofía se permitió un momento de descanso. Sabía que la batalla por el restaurante aún no había terminado, pero esa noche, al menos, había demostrado que tenía la capacidad de enfrentarse a lo peor que Arturo podía ofrecer. Los primeros rayos de sol iluminaron el restaurante, que ahora lucía en silencio tras una noche agitada y llena de emociones. Sofía se quedó mirando el lugar vacío, recordando los aplausos, los elogios y la frustración evidente en los ojos de Arturo. A pesar de la victoria, el cansancio empezaba a pesar sobre sus hombros. Sabía que el éxito de esa noche había sido crucial, pero no podía relajarse. Arturo seguía siendo una amenaza, y la batalla por el control del restaurante aún no había terminado. Mientras se preparaba para salir, uno de los meseros que había trabajado en el evento se acercó a ella con una sonrisa. «Chef, quería agradecerte por cómo manejaste todo anoche. Fue impresionante ver cómo lograste salvar la cena a pesar de las dificultades». Sofía sonrió, agradecida por las palabras de su colega. «Gracias, todos hicimos un gran trabajo. No habría sido posible sin ustedes». De todas formas, fue algo increíble. No todos podrían haber improvisado de esa manera. Se notaba que Arturo quería que fallaras, pero al final fuiste tú quien salió ganando. El comentario hizo que Sofía reflexionara un momento. Sabía que había vencido a Arturo en su propio juego,
pero también sabía que eso solo lo había enfurecido más. El tipo de hombre como Arturo no aceptaba la derrota tan fácilmente, y la sonrisa forzada que había mostrado al final de la noche lo dejaba claro. Él planeaba su siguiente movimiento, y Sofía tendría que estar preparada. A lo largo de la semana, las noticias sobre la cena comenzaron a circular por toda la ciudad. Los críticos gastronómicos publicaron sus reseñas, llenas de elogios hacia la creatividad de Sofía y la capacidad que había demostrado para adaptarse a los desafíos. Su nombre empezó a ganar notoriedad, y el restaurante, que alguna vez había sido un pequeño lugar familiar, ahora estaba en la mira de todos los amantes de la buena comida. La gente comenzaba a reservar mesas con semanas de anticipación, y Sofía no podía evitar sentirse orgullosa de lo que había logrado. Pero mientras el éxito del restaurante crecía, también lo hacía la tensión con Arturo. Aunque no lo veía tan seguido, sus empleados le contaban que él seguía visitando el lugar, siempre observando en silencio, esperando el momento adecuado para actuar. Sofía sabía que, tarde o temprano, Arturo haría otro intento por tomar el control total del restaurante, y estaba decidida a no dejar que eso sucediera. Una tarde, mientras Sofía revisaba los suministros en la cocina, recibió una llamada inesperada. Era uno de los críticos más influyentes de la ciudad, quien le pidió que participara en una competencia culinaria exclusiva, un evento que reuniría a los chefs más importantes del país. Era la oportunidad perfecta para consolidar su reputación en el mundo de la gastronomía y demostrar que su éxito no había sido solo cuestión de suerte. Sofía aceptó la invitación, sabiendo que ese tipo de eventos podían cambiar el rumbo de su carrera para siempre. Sin embargo, también sabía que participar en una competencia de esa magnitud requeriría toda su concentración y esfuerzo, y no podía permitir que las distracciones de Arturo la afectaran. Tendría que encontrar una manera de mantener el control sobre el restaurante mientras se preparaba para la competencia. Mientras tanto, Arturo estaba cada vez más frustrado. La creciente popularidad de Sofía no solo había arruinado su plan original, sino que también había aumentado el valor del restaurante. Ahora más que nunca, Arturo quería transformar el lugar en un espacio exclusivo para la élite, pero sabía que no podía hacerlo mientras Sofía siguiera ganando el favor de los clientes y de la prensa. Un día, durante una reunión con algunos de sus socios, Arturo expresó su frustración. Sofía ha tenido demasiada suerte. No entiendo cómo logró salir ilesa de la cena, pero no voy a permitir que eso vuelva a suceder. Necesito encontrar la manera de sacarla de aquí de una vez por todas. Uno de los socios, un hombre más viejo y con más experiencia en el mundo de los negocios, lo miró con seriedad. Arturo, tal vez estás subestimando a Sofía. Esa mujer tiene algo que no puedes comprar con dinero: pasión. Ha demostrado ser capaz de superar cualquier obstáculo, y si sigues intentando destruirla, solo fortalecerás su posición. Arturo frunció el ceño. No estaba acostumbrado a escuchar críticas, pero las palabras de su socio le hicieron reflexionar. Sabía que seguir atacando a Sofía frontalmente no había funcionado hasta ahora, y tal vez su enfoque estaba equivocado. Necesitaba un nuevo plan, uno que le permitiera tomar el control sin que ella lo viera venir. Días después, Arturo decidió que la mejor manera de ganar esta batalla sería jugando un juego diferente. En lugar de confrontar a Sofía directamente, empezó a buscar formas de presionarla desde dentro, utilizando su influencia para dificultar su trabajo sin que ella se diera cuenta. Era un enfoque más sutil, pero no menos efectivo. Mientras tanto, Sofía se preparaba para la competencia culinaria. Sabía que era una oportunidad única, pero también era consciente de que el restaurante necesitaba seguir funcionando a la perfección mientras ella estaba fuera. Decidió confiar en su equipo, delegando más responsabilidades y asegurándose de que todos estuvieran alineados con su visión. El día de la competencia llegó, y Sofía se presentó con la confianza de quien ha enfrentado muchos obstáculos y ha salido victoriosa. Mientras cocinaba bajo la presión del tiempo y las miradas de los jueces, pensaba en todo lo que había logrado desde que Arturo había entrado en su vida. Él había intentado destruirla, pero en lugar de eso, la había hecho más fuerte. Cuando el evento terminó, los jueces anunciaron a los ganadores,
y el nombre de Sofía resonó en todo el lugar. Había ganado la competencia, consolidando su lugar entre los mejores chefs del país. Mientras recibía el premio, no podía evitar pensar en Arturo. Había intentado destruirla, pero ahora estaba más lejos que nunca de lograrlo. Ella había triunfado y él estaba más cerca de su derrota. El éxito de Sofía en la competencia culinaria fue una noticia que rápidamente se esparció por toda la ciudad. Los periódicos locales y las revistas especializadas en gastronomía publicaron artículos alabando su habilidad y creatividad, consolidando su reputación como una de las chefs más prometedoras del país. El restaurante, que había sido un refugio familiar por generaciones, ahora se había convertido en uno de los destinos culinarios más codiciados de la ciudad. La lista de espera para una reserva era de semanas, y Sofía no podía evitar sentirse orgullosa de todo lo que había logrado. Sin embargo, mientras la popularidad del restaurante crecía, algo más empezaba a surgir desde las sombras. Una tarde, después de terminar una larga jornada de trabajo, Sofía decidió revisar algunos viejos papeles que su abuela había dejado en el restaurante. Eran documentos que habían estado guardados en una caja olvidada en el depósito. Quería sentir una conexión más cercana con su abuela, una figura que siempre había sido su guía, incluso en ausencia. Mientras revisaba cartas y recetas manuscritas por doña Carmen, algo llamó su atención: un documento antiguo, amarillento por el paso del tiempo, que parecía ser un contrato de compra-venta. Al principio, Sofía pensó que se trataba de algún documento relacionado con las transacciones del restaurante, pero al leerlo más detenidamente, descubrió algo mucho más impactante. El contrato no solo mencionaba el restaurante, sino también el nombre de una persona que Sofía jamás habría imaginado: Arturo Salazar. Con el corazón acelerado, Sofía continuó leyendo. Según el contrato, Arturo había comprado el restaurante hacía muchos años, pero no era cualquier compra. Resultaba que, en su juventud, Arturo había conocido a su abuela. De hecho, lo que el documento revelaba era mucho más profundo. Arturo y doña Carmen habían tenido una relación personal, un vínculo que había terminado abruptamente por razones que aún no estaban claras. Lo que sí estaba claro era que la compra del restaurante había sido más que un simple acuerdo comercial. Había una historia oculta detrás de la transacción, una historia que ahora estaba saliendo a la luz. Sofía se sentó, perpleja. ¿Por qué Arturo nunca le había mencionado que conocía a su abuela? ¿Por qué había ocultado esta conexión del pasado? Las piezas comenzaban a encajar lentamente en su mente. Arturo no solo había comprado el restaurante por razones comerciales, había algo más, algo que él había mantenido en secreto todo ese tiempo. Decidida a obtener respuestas, Sofía fue a confrontar a Arturo. Sabía que no sería fácil, pero necesitaba entender por qué él había mantenido todo en secreto. ¿Había algo más detrás de su deseo de destruir el restaurante? ¿Tenía que ver con su relación pasada con doña Carmen? Las preguntas la atormentaban mientras se dirigía a las oficinas de Arturo. Al llegar fue recibida por la secretaria, quien, aunque sorprendida de verla, la dejó pasar a la oficina principal. Arturo estaba sentado detrás de su escritorio, revisando algunos documentos, pero al ver a Sofía, levantó la vista, visiblemente incómodo por su visita inesperada. «¿Sofía? ¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó, tratando de sonar tranquilo, pero su tono dejaba entrever que algo no estaba bien. Sofía, sosteniendo el viejo contrato en la mano, lo miró directamente a los ojos. «Necesitamos hablar». Arturo observó el papel que ella sostenía y su expresión cambió. Sabía exactamente de qué se trataba. Su mirada se volvió fría, pero detrás de esa fachada de indiferencia había un rastro de nerviosismo que Sofía no había visto antes. «¿Dónde encontraste eso?», preguntó Arturo en voz baja, sus ojos fijos en el contrato. «Estaba entre las cosas de mi abuela», respondió Sofía. «Parece que tienes más historia con el restaurante de lo que me habías hecho creer». Arturo se levantó de su silla y caminó lentamente hacia la ventana, mirando hacia afuera como si intentara encontrar las palabras correctas. «No es lo que piensas», dijo finalmente.
Entonces, explícame, ¿qué relación tenías con mi abuela? ¿Por qué ocultaste esto todo este tiempo? ¿Sabías lo que este lugar significaba para ella? ¿Y aún así intentaste destruirlo? Arturo suspiró, sabiendo que no podía seguir ocultando la verdad. Tu abuela, Carmen, y yo tuvimos una relación hace muchos años. Fue antes de que yo me convirtiera en el hombre que soy ahora. Nos conocimos cuando yo era un joven empresario ambicioso, pero ella era diferente. No estaba interesada en el dinero o en el poder. Ella solo quería mantener vivo su restaurante, un lugar que significaba todo para su familia. Sofía lo miró, sorprendida por la franqueza de sus palabras. Entonces, ¿por qué la abandonaste? ¿Por qué terminaste comprando el restaurante? Arturo cerró los ojos por un momento, como si recordar el pasado fuera doloroso. Cometí muchos errores en ese entonces. Era joven y ambicioso. Pensé que podría tener todo: éxito, poder y a Carmen. Pero ella no quería ese estilo de vida. Se negó a seguirme en mi camino hacia la riqueza, y eso nos separó. Yo la amaba, pero no supe cómo manejarlo. Terminé comprando el restaurante porque pensaba que así podría mantener una parte de ella conmigo, pero nunca fue suficiente. Sofía estaba atónita. Nunca había imaginado que Arturo pudiera haber tenido una conexión tan profunda con su abuela. Todo lo que había conocido de él era su frialdad y su crueldad, pero ahora estaba viendo a un hombre que cargaba con remordimientos del pasado. ¿Y por qué intentaste destruirlo ahora?, preguntó Sofía, tratando de entender sus motivaciones. Arturo la miró con tristeza. Porque cada vez que veo ese lugar, me recuerda a lo que perdí. Pensé que si lo transformaba, si lo destruía, podría borrar esos recuerdos. Pero ya ves, no funcionó. El legado de tu abuela sigue vivo en ti, y no puedo escapar de eso. Sofía permaneció en silencio por unos instantes, procesando todo lo que acababa de escuchar. Arturo, el hombre que había intentado destruir el restaurante y humillarla públicamente, había tenido una relación profunda con su abuela, doña Carmen. La revelación la tomó completamente por sorpresa. Las piezas comenzaban a encajar, pero las preguntas seguían acumulándose en su mente. ¿Cómo alguien que había amado a su abuela podía haber intentado destruir lo que ella había construido con tanto esfuerzo? Arturo la miraba con una mezcla de arrepentimiento y frustración. Sabía que las palabras que había dicho no serían suficientes para borrar el daño que había causado, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que tenía que enfrentar la verdad. Ya no podía esconderse detrás de su fachada de hombre de negocios frío y calculador. «Sofía», dijo Arturo en voz baja, su tono muy distinto al habitual. «Sé que no hay excusas para lo que he hecho. Fui un cobarde, dejé que mi ambición me cegara y tomé decisiones que dañaron a las personas que más me importaban. Durante años intenté suprimir esos recuerdos, creyendo que si borraba todo rastro del restaurante, también podría borrar el pasado. Pero ahora veo que no se puede escapar del pasado». Sofía lo escuchaba atentamente, pero aún sentía una profunda desconfianza hacia él. Había pasado demasiado tiempo viéndolo actuar como el villano de su historia, intentando aplastarla a ella y al legado de su familia. ¿Podría realmente confiar en sus palabras ahora? ¿Era todo esto una manipulación más? ¿Y qué esperas que haga con esto, Arturo?, preguntó finalmente, tratando de mantener la calma. ¿Esperas que te perdone solo porque dices que cometiste errores en el pasado, después de todo lo que intentaste hacerme? Arturo bajó la mirada, consciente de que su pedido de perdón no sería fácil de aceptar. «No espero que me perdones, Sofía. Sé que lo que he hecho es imperdonable. Solo quería que supieras la verdad. Quería que entendieras que mi intención nunca fue destruirte a ti personalmente. Pero sé que lo hice, y eso es algo con lo que tendré que vivir». Sofía sintió una mezcla de emociones. Había pasado los últimos meses luchando contra Arturo, viendo en él a un enemigo implacable, pero ahora, frente a ella, estaba un hombre roto, lleno de arrepentimiento. Sin embargo, perdonarlo no era algo que pudiera hacer tan fácilmente, no después de todo el daño que había causado. «Esto no cambia nada»,
dijo Sofía, con firmeza en su voz. Tu pasado con mi abuela es tuyo, pero lo que has hecho recientemente es lo que más importa ahora. Intentaste destruirme, Arturo. Intentaste destruir el restaurante, el legado de mi familia. ¿Y ahora vienes a pedirme perdón? Arturo respiró hondo, consciente de la verdad en sus palabras. Tienes razón. No puedo cambiar lo que hice. Pero quiero que sepas que, aunque mis intenciones estaban mal, siempre hubo algo más detrás de todo esto. No fue solo negocio para mí. Era una forma de lidiar con mi propio fracaso. Sofía lo miró con escepticismo. ¿Lidiar con tu fracaso? Eso no te da derecho a hacer lo que hiciste. Arturo asintió lentamente. Lo sé. No tiene sentido lo que hice, pero ahora entiendo que no puedo seguir huyendo de lo que hice. Quiero arreglar las cosas, si es que eso es posible. No espero que confíes en mí, pero si me das la oportunidad, quiero enmendar lo que pueda. No estoy pidiendo que me perdones de inmediato, pero quiero ser honesto contigo. Sofía sintió un leve conflicto interno. Por un lado, entendía el peso del arrepentimiento en las palabras de Arturo. Pero por otro, sabía que perdonar a alguien que había intentado sabotear su carrera y destruir el restaurante no era una decisión sencilla. No podía dejar que su historia con su abuela nublara el juicio sobre lo que Arturo había hecho en los últimos meses. Esto no es solo sobre el pasado, Arturo. No puedo simplemente ignorar todo lo que has hecho. El restaurante es mi vida y lo intentaste destruir. No solo es el legado de mi abuela, es mi propio esfuerzo, mi trabajo. No puedo perdonarte tan fácilmente, dijo Sofía, con la voz cargada de determinación. Arturo asintió, mostrando un destello de vulnerabilidad que no había dejado ver antes. Lo sé, y no espero que lo hagas, pero por primera vez en mucho tiempo me doy cuenta de que no puedo seguir siendo el hombre que soy. Necesito cambiar, y parte de ese cambio es asumir la responsabilidad de lo que hice. Si puedo ayudarte de alguna manera, lo haré. Si puedo devolverte lo que es tuyo, lo haré. Sofía frunció el ceño. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que, si lo deseas, estoy dispuesto a devolverte el control total del restaurante. Quiero que sea tuyo. Debí haberlo hecho desde el principio, pero mi orgullo me impidió ver lo que era realmente importante. Tú y tu abuela siempre fueron el corazón de ese lugar, no yo, y ahora quiero corregir ese error. Las palabras de Arturo dejaron a Sofía sin palabras por un momento. Nunca habría imaginado que Arturo, el mismo hombre que había intentado aplastarla, ahora estaría ofreciéndole el control total del restaurante. Pero sabía que este gesto no era suficiente para borrar todo lo que había sucedido. Sin embargo, era un primer paso, uno que mostraba que, tal vez, Arturo estaba realmente dispuesto a cambiar. Sofía lo miró fijamente, tratando de evaluar si realmente podía confiar en esa oferta. No estoy segura de si puedo confiar en ti, dijo finalmente. Pero si realmente quieres cambiar, tendrás que demostrarlo. El restaurante significa todo para mí, y no voy a dejar que alguien lo destruya, ni ahora ni nunca. Arturo asintió, aceptando las condiciones. Lo sé y lo respeto. No te pediré nada a cambio. Solo quiero enmendar lo que hice mal. Sofía, aunque aún llena de dudas, pues decidió darle una oportunidad. Veremos si realmente estás dispuesto a cambiar, Arturo. Porque si no lo estás, te aseguro que esta será la última vez que te acerques al restaurante. Pasaron varias semanas desde aquella conversación entre Sofía y Arturo. Aunque él había prometido devolverle el control total del restaurante, Sofía no estaba dispuesta a aceptar su oferta sin asegurarse de que sus intenciones fueran genuinas. La historia de Arturo con su abuela y las revelaciones sobre su pasado seguían pesando en su mente, pero no bastaban para borrar el daño que él había causado. La desconfianza todavía la acompañaba, aunque había un pequeño destello de esperanza de que Arturo realmente quisiera enmendar sus errores. Mientras tanto, el restaurante seguía prosperando. Con las reseñas positivas de los críticos y el éxito de la competencia culinaria, Sofía y su equipo estaban trabajando más que nunca para mantener el nivel que habían alcanzado.
El lugar estaba lleno todas las noches, y la lista de espera para una mesa parecía interminable. Sin embargo, el éxito también trajo nuevos desafíos. Las demandas eran mayores, y Sofía sentía la presión de continuar ofreciendo lo mejor de sí misma en cada plato. Una mañana, mientras revisaba las reservas para la semana, recibió una llamada de la secretaria de Arturo. «Sofía, el señor Salazar ha programado una reunión contigo esta tarde para discutir la transferencia del restaurante. Me pidió que te lo recordara». Sofía agradeció la llamada, aunque una parte de ella seguía sintiendo inquietud. Sabía que esa reunión marcaría un punto de no retorno. Si Arturo realmente estaba dispuesto a ceder el control del restaurante, sería una gran victoria para ella, pero si todo era una farsa, la decepción sería devastadora. Al llegar a la oficina de Arturo esa tarde, Sofía fue recibida con una formalidad que no esperaba. Arturo estaba sentado detrás de su escritorio, pero su expresión era diferente. Parecía más relajado, casi resignado. Había documentos legales sobre la mesa y su abogado personal estaba presente, lo que hizo que Sofía se diera cuenta de que esta vez todo era real. «Gracias por venir, Sofía», dijo Arturo con un tono neutral, pero menos áspero de lo habitual. «Hoy estoy aquí para cumplir mi promesa. El restaurante te pertenece a partir de ahora». Sofía lo miró con atención, esperando algún truco o condición oculta, pero Arturo la invitó a revisar los documentos. «No hay trampas, ningún truco», dijo Arturo, adivinando sus pensamientos. «Estos documentos transfieren el control total del restaurante a tu nombre. Todo lo que tienes que hacer es firmar». Sofía tomó los papeles, revisándolos en silencio. Los abogados habían redactado todo con precisión, y no había ninguna cláusula que favoreciera a Arturo. Todo estaba listo para que ella tomara el control completo del restaurante, el legado de su abuela, sin ninguna interferencia de él. Después de unos minutos, Sofía levantó la vista y asintió. «Está bien», dijo, tomando la pluma que le ofrecían. Firmó su nombre con firmeza, sintiendo una mezcla de alivio y satisfacción al hacerlo. Arturo observó en silencio, sin mostrar ningún rastro de la arrogancia que antes lo caracterizaba. Cuando terminó de firmar, Sofía dejó la pluma sobre la mesa y se recostó en la silla, exhalando lentamente. Había ganado. El restaurante, el sueño de su abuela, ahora estaba completamente bajo su control. «Gracias», dijo, mirando a Arturo con una mezcla de gratitud y cautela. «No sé qué te hizo cambiar de opinión, pero esto significa mucho para mí». Arturo la miró por un momento, sus ojos mostrando una vulnerabilidad que Sofía no había visto antes. «Tu abuela, Carmen, era una mujer especial», dijo finalmente. «Ella veía cosas en las personas que yo nunca fui capaz de ver. Siempre creyó que yo podía ser mejor de lo que era, pero no la escuché. Y he pasado mucho tiempo arrepintiéndome de eso. Tal vez es demasiado tarde para cambiar lo que hice en el pasado, pero lo que puedo hacer ahora es lo correcto». Sofía asintió, sintiendo que, aunque el pasado no podía ser borrado, tal vez Arturo realmente estaba intentando corregir sus errores. «Mi abuela siempre decía que nunca es tarde para hacer lo correcto, pero también sé que las acciones hablan más que las palabras». Arturo asintió con una sonrisa leve y melancólica. «Tienes razón. Espero que este sea el primer paso para demostrar que quiero hacer lo correcto». Con el control del restaurante ahora en sus manos, Sofía se dedicó a perfeccionar aún más el legado de su abuela. Los meses que siguieron fueron de crecimiento continuo. El restaurante prosperaba bajo su liderazgo, y ella finalmente sentía que había logrado proteger lo que su abuela había construido con tanto amor y sacrificio. Cada plato que salía de la cocina era una expresión de su dedicación y gratitud hacia el legado de su familia. Arturo, por su parte, se mantuvo en segundo plano. Aunque había cumplido su promesa, nunca volvió a interferir en el restaurante. En lugar de eso, empezó a enfocarse en otras áreas de su vida, intentando encontrar una manera de reconciliarse con el hombre que había sido y con el hombre que quería ser. A pesar de sus intentos por redimirse, sabía que siempre viviría con el peso de sus errores. Sofía, aunque todavía reservada con Arturo, notaba el cambio en su comportamiento.
A lo largo de los meses, había aprendido que el perdón no era algo que se otorgaba fácilmente, pero que las acciones podían hablar más fuerte que cualquier disculpa. Una tarde, mientras cerraba el restaurante después de un largo día, Sofía se detuvo frente a la foto de su abuela que colgaba en una de las paredes del comedor. Observó el rostro amable de doña Carmen, recordando todas las lecciones que le había enseñado. «Lo logramos, abuela», murmuró Sofía, con una sonrisa en los labios. «Protegimos lo que construiste». Finalmente, Sofía había encontrado la paz. Sabía que, a pesar de todos los desafíos y obstáculos, había logrado lo que se había propuesto. No solo preservar el legado de su abuela, sino también construir su propio camino. Arturo, con todas sus complejidades, había dejado de ser una amenaza, y ahora Sofía estaba lista para llevar el restaurante hacia el futuro con la misma pasión y dedicación que su abuela siempre había mostrado. El restaurante, bajo su liderazgo, seguiría siendo un lugar donde las personas no solo disfrutarían de la comida, sino también del amor y la historia que impregnaban cada rincón.